preguntando por la cuestión de última hora. Colombia romperá relaciones con Israel. Ahora vamos a entrar porque veo que hay otra preguntita un poquito más concreta, así luego ya voy con las novedades. La cuestión del reclutamiento de los ultraortodoxos, si lo hemos tratado. Bueno, y tanto que lo hemos tratado, GECUC, porque lo que nos han traído durante estos meses ha sido ese equilibrio que siempre explicamos entre el gabinete de guerra, el gabinete de seguridad. Los dos están a favor de una invasión grande, ¿no? de la Franja de Gaza, como se ha hecho en la inmensa mayoría de la misma, y también de profundizar las dinámicas con Irán, con Líbano, con otros puntos del eje de la resistencia. La cuestión es que más allá de eso, ¿no? Más allá de ese equilibrio en el que están de acuerdo, hay otras cuestiones en las que no lo están, como era la implicación en el ejército de los ultraortodoxos. Y ahí es donde entran palabras que a lo mejor nos pueden despistar si pensamos que un sector es más moderado y otro es más radical, lejos de la realidad. Y es la secularización. Hay un sector que sí es más secular y otro que es representante de intereses ultraortodoxos, vinculados a los jaredíes, pero con distintas realidades, incluso, voy a decir, étnicas, ¿no? Que hay algunos que representan a los sefardíes o a los askenazíes o los mizrajíes de Cisjordania, y esos intereses vinculados a esa ocupación y colonización de Cisjordania y de Jerusalén son muy distintos a lo de los sectores de Tel Aviv, más vinculados con población liberal, con laboristas, hay de todo, ¿no? Hay, por supuesto, derecha revisionista, sionista, también estos sectores seculares de los que hablo, que también es derecha, pero bueno, hay un poco de todo en algunos casos. Y esta contradicción interna llevó a Netanyahu una vez más a intentar manejarse entre todos, pero en ese caso intentó ceder ante los seculares, permitiendo que no se volviera a posponer la exención de los ultraortodoxos. Es decir, antes los ultraortodoxos no iban al ejército e incluso se les podía financiar los estudios de la Torá en ese espacio de tiempo, y ahora, con ese fin de la exención, sí que podrían ser llamados a filas. Claro, esto provocó que el otro sector, el más radical, el más vinculado con los ultraortodoxos, aunque hay más diferencias, no es tan sencillo como todos los ultraortodoxos son los radicales, hay partidos políticos que representan distintas sensibilidades, algunos más fascistas y otros más incluso antisionistas, hay de todo, ¿no? Bueno, lo que nos encontramos entonces es, como digo, con que los jaredíes, los representantes de los jaredíes amenazaron con romper el gobierno de Netanyahu por permitir esto que saliera adelante. Además fue el mes pasado, si no me equivoco, ya he perdido un poco la noción de las fechas, pero ha sido recientemente. Y bueno, pues entonces eso sí que lo hemos tocado y lo hemos explicado, pero por ahora no ha escalado, porque Netanyahu está dando otras concesiones a esa gente, a los ultraortodoxos. De hecho, fue Aryeh Deri, el representante del partido ultraortodoxo Shas, que aunque parezca más extremista, tiene acceso a los miembros del gabinete de guerra y está mediando entre algunos de ellos, lo cual ya es como el retorcer totalmente esta dificultad de los equilibrios internos. Y según reportaban algunos medios israelíes, él había hablado con diferentes consejos rabínicos para que le habían solicitado que no se produjera durante las festividades judías la invasión de Rafah o una movilización como para implicar que se pudiera romper con las festividades, ¿no? Es algo que es sagrado para ese sector, prácticamente. Así que, bueno, importante desde luego. Y aquí, bueno, pues podemos profundizar más, pero es que si empiezo ya a explicar todos los partidos nos vamos de tiempo. Vale, entonces esto está explicado, ¿no? La cuestión de los sectores ultraortodoxos, pero sí que tiene bastante que ver, y con eso voy a entrar en la cuestión de Rafah, los distintos equilibrios. Recientemente, y aquí voy con las novedades, sabréis que se ha hablado de que una vez no se ha desatado una guerra a gran escala con Irán, Israel quería reconducir la situación hacia completar la invasión de la Franja de Gaza, aunque se hayan retirado del norte y del sur, ahí lo veis en el mapa, como la ciudad de Gaza y la de Han Yunis han retirado parcialmente sus fuerzas, las han situado cerca de la frontera para una intervención militar en Rafah. También se ha hablado, e insisto, no se ha perdido, por lo tanto, esto del punto de mira, de continuar con la dinámica en Líbano, de que no vale solo con... Mira, lo voy a decir literalmente. El ministro de Exteriores, Israel Katz, creo que es,
No aceptaremos la calma por la calma. Si Hezbollah no se retira, nos acercamos a una guerra total. En ese caso, Israel actuará contra Hezbollah en todo el Líbano y ocupará una amplia zona en el sur del Líbano para crear una zona tapón de seguridad que será controlada por las fuerzas de defensa de Israel. Es decir, por supuesto sigue la dinámica en Líbano. Es verdad que quizá los medios ya se han acostumbrado y se habla menos, pero ha seguido escalando. Y lo mismo con Gaza. Entonces, no porque pase más tiempo significa que estemos más lejos de una intervención. Significa que Netanyahu ha intentado ganar ese tiempo que le pedía a Estados Unidos. Joe Biden y Anthony Blinken, que han hecho bastantes giras, sobre todo el segundo, ¿no?, que recientemente ha pasado otra vez por la región, han intentado convencer a Netanyahu de que no lance una invasión en Rafah o de que no se desate un ataque a gran escala que, como ha dicho el ministro de Exteriores, pero ha señalado inmensamente en todas sus intervenciones el ministro de Defensa, también Yoav Gallant, pretendían llevar a cabo una invasión de Líbano o al menos una campaña aérea intensiva con cientos de aviones, que eso es un cambio con respecto a las decenas que planteaba que tenían el líder de las fuerzas de defensa de Israel. Bueno, pues el ejército de Israel, por lo tanto, está disponible y los mandos están interesados en profundizar en ambas campañas, pero Netanyahu es el que las ha parado. Igual que ocurrió con la respuesta, ¿no?, de ese sainete que veíamos de Israel ha decidido responder a Irán y pasaban los días y veíamos que se bloqueaba la respuesta en el gabinete porque no había acuerdo. Bueno, finalmente se produjo de manera, bueno, pues controlada. Pues aquí pasa parecido. Aquí lo que nos encontramos es que los sectores más radicales amenazan a Netanyahu directamente. Si hay un acuerdo con Hamás, se rompe el gobierno. Y ahí esa amenaza parece más seria que cuando los sectores ultraortodoxos. Sin embargo, ese acuerdo sobre todo varía en su contenido. Hasta ahora hemos visto varios acuerdos por la liberación de rehenes que implicaban pasos hacia un alto el fuego permanente o hacia un alto el fuego que terminara con un camino hacia la solución política. Por supuesto, en Israel no contemplan una solución de dos estados, pero sí que se hablaba de empezar a dar pasos en esa dirección. Recientemente, y aquí viene una pregunta del chat que nos habéis dejado, comentar lo del acuerdo Arabia Saudí-Estados Unidos y el efecto directo en Gaza. Bueno, pues esta pregunta que nos deja aquí Cortacésped es súper interesante y está muy vinculada con lo que estoy explicando. Y es que Israel, igual que no lanzó finalmente una guerra regional con Irán, lo que se está planteando, os parece que se habría planteado desde algunos sectores del gobierno, yo entiendo que más vinculados a Benny Gantz y incluso al propio Netanyahu, era no lanzar una invasión en Rafah ahora, ni una invasión en Líbano ahora, igual que lo quisieron hacer en octubre, la de Líbano, y la han retrasado, pues para en el transcurso conseguir no perder a Estados Unidos, ganar su apoyo para la defensa. Les ha servido porque Estados Unidos les ha defendido con ese ataque iraní en respuesta del consulado de Damasco, y lo mismo está pasando con Gaza. Se les está legitimando con el envío de armas desde países europeos, Estados Unidos, etcétera. Entonces ahí vemos cómo el retrasar estas operaciones y hacerlas escalonadas está funcionando a Israel para seguir haciendo lo que quería hacer y hacer menos ruido en Occidente. Bueno, pues eso ahora se ha traducido en una oferta que están publicando medios estadounidenses, porque lo he visto de Wall Street Journal y varios medios más, pero este daba unos detalles muy interesantes sobre la cuestión de Arabia Saudí y otros medios israelíes. Y hablan de que el gran premio que se querría conceder a Arabia Saudí a cambio de normalizar sus relaciones con Israel, lo cual sería ese éxito diplomático que se lleva intentando conseguir 3 años o 4 años, creo que son 3 años, sería un acuerdo de defensa bilateral entre Arabia Saudí y Estados Unidos. Eso es un acuerdo importantísimo, es lo que Arabia Saudí ha pedido siempre. Y claro, el escollo era el Estado palestino, porque Arabia Saudí, a diferencia de los demás que han ido sacando sus concesiones, Sudán, Marruecos e incluso Kosovo, ¿no?, pero también Emiratos Árabes, Bahrein, Arabia Saudí pedía que hubiera un Estado palestino para poder proceder a la negociación con Israel y a recibir todo lo que hubiera que recibir. Parece ser, según estos reportes, que Arabia Saudí estaría dispuesta a dejar eso un poco más de lado, ¿no?, que simplemente se contente con promesas, con palabras, con simplemente un acuerdo verbal y aceptar el acuerdo de defensa bilateral con Estados Unidos. Claro,
Esto ha abierto en Israel la posibilidad de, bueno, ¿y si retrasamos la operación de Rafah, firmamos un acuerdo de alto el fuego temporal con Hamás, intercambio de rehenes y además nos llevamos ese acuerdo de normalización con Arabia Saudí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que Estados Unidos quiere que no haya una intervención en Rafah, o eso es lo que al menos están señalando. Al principio parecía que iban a transigir a cambio de que no estallara la guerra regional a la que les iban a arrastrar, pero parece que están intentando convencer a Netanyahu de que no lance la invasión en Rafah. Y Israel lo que quiere es, bueno, Israel no, Netanyahu, porque hay diferencias, ya lo sabéis, entre los sectores. Netanyahu sí quiere la intervención en Rafah y dice y promete, ¿no?, que va a haber intervención en Rafah sí o sí, pero que el acuerdo de los rehenes puede ser beneficioso porque esta última propuesta, la que se está negociando ahora, parece que contaría con el visto bueno de Israel, y esto sería una novedad, porque elimina todo rastro de solución política con Palestina. Sí que se habla, bueno, de que habría liberación escalonada, de cruzada, ¿no?, tanto de prisioneros de un lado como del otro, de que se retirarían de toda la franja de Gaza en un periodo que se marca de una serie de días. Esto está todo escrito, ¿no? Incluyendo, se habla a veces del corredor de Netzarim, que es el que divide la franja de Gaza en dos. Si esto se produjera, ¿cuál es la discordia ahora mismo? Que Israel quiere que, aunque se produzca todo esto, ellos después puedan seguir lanzando operaciones en Gaza. Entonces, ¿qué es lo que ganaría Hamás? Pues simplemente ganaría tiempo. Ganaría que entrarían más camiones de ayuda humanitaria por el norte y por el sur, ganaría que no habría una invasión de Rafah en el corto plazo y ganaría la liberación de algunos prisioneros con el compromiso de que Israel no los vuelva a detener, que es lo que está haciendo. Está liberando a prisioneros de Hamás, o acusados, ¿no?, de pertenecer a Hamás en su territorio, pero después se les ha vuelto a detener por cargos muy similares o los mismos. Entonces, hay discordia porque Arabia Saudí, pues es que el daño político que puede recibir por aceptar la renuncia a un Estado palestino es importante. Estados Unidos también se puede ver arrastrado a ver que finalmente hay una operación en Rafah y hay 1 millón de refugiados y el daño humanitario puede ser enorme. E Israel, por un lado, tienes a Netanyahu, ¿no?, que dice, quiero hacer la operación en Rafah, pero puedo aceptar un acuerdo que la retrase. Pero no quiero solución de 2 estados. Y ahora, lo más interesante, la novedad, el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, el líder que sí que conoceréis, más de extrema derecha, después de reunirse con Netanyahu, literalmente, prometió que Israel entraría en Rafah, prometió que la guerra no terminaría y prometió que no habría un acuerdo que fuera injusto. Es decir, mientras Netanyahu ayer mismo declaraba que iba a haber invasión de Rafah, incluso aunque haya un acuerdo con Hamás respecto a los rehenes, se ha seguido negociando y, según Ben-Gvir, le ha prometido que habrá invasión de Rafah. Eso es importante, porque estamos viendo que la discordia de el acuerdo de alto el fuego es temporal o es permanente es importante. Significa que Israel quiere el intercambio de rehenes, pero después lanzar la invasión de Rafah. Y lo que se está proponiendo es que Israel y Hamás liberen a los rehenes, pero que luego no haya más guerra. Y lo que quieren, esto creo que lo ha dicho, no sé si, no tengo las declaraciones ahora mismo, pero desde el gabinete de Israel han dicho varias personas ya que un acuerdo sí, pero sin que termine la guerra por ello. ¿Vale? Eso es un poco la clave que tenemos sobre la mesa. Entonces, pues a eso es complicado que Hamás lo acepte, pero se supone que entre hoy y mañana deberíamos tener una respuesta de Hamás. Y en función de eso, pues se puede acelerar más o menos la operación en Rafah. Es decir, la operación en Rafah, desde hoy mismo, desde mañana mismo, diría, para mí se abre la ventana. Puede ocurrir. Pero también existe la opción de que se llegue a un acuerdo. Me parece ahora más complicado el de Arabia Saudí, pero quizá a largo plazo se pueda llegar a uno, ¿no?, que negocie, por ejemplo, quién va a ser la autoridad civil en la futura franja de Gaza, pero sí un acuerdo de rehenes que lo retrase, pues, a lo largo de todo el mes de mayo, o quién sabe, ¿no? Pero bueno, puede seguir ganándose tiempo. Esa es la noticia, las declaraciones que os hemos ido trayendo de lo que está ocurriendo en Rafah y de cómo Netanyahu le habría prometido a su gabinete que iban a invadir Rafah. Luego, mientras, pues tenemos otros ministros también de extrema derecha, ¿no?, como en este caso el de Finanzas, Bezalel Smotrich, que ha dicho, y esto ya no tiene que ver con el tema de la invasión solo, sino es como una declaración un poco explícita, no sé si la traducción del hebreo será la más adecuada, pero es bastante explícita de lo que se está intentando hacer en
Gaza, ¿no? Y dice, momentos antes de la redención no debemos dudar. Rafah, Nuseirat, Dir al-Balá, exterminio total. Hay que borrar la memoria de Amalek. No hay lugar bajo el cielo, no hay lugar para una maldad tan pura, refiriéndose en general a Gaza, porque no está haciendo referencia solo a Hamás. Está hablando de exterminio total y eso es una cuestión cualitativamente notable porque ya no estamos hablando de bueno, es que los civiles son responsables y por lo tanto es legítimo hacerles responsables con cortes de suministros, con bloqueos, con bombardeos. Se han quedado en zonas no seguras, luego se bombardean zonas seguras, se procede intervenciones hacia el sur. Ahora se está negociando el que puedan tener derecho al retorno solo para poder vaciar un poco Rafah y que sea más vendible una invasión de Rafah. Pero la palabra exterminio la habían pronunciado pocos ministros. No significa que ninguno, ¿no? Es decir, claro, es lo que pasaba con la Corte Internacional de Justicia. Si los ministros dicen abiertamente exterminio o como el de Patrimonio que dijo hay que lanzar una bomba nuclear sobre Gaza, pues es que luego todo esto Sudáfrica solo tuvo que coger y llevarlo a la Corte Internacional de Justicia. Y por eso la Corte Internacional de Justicia sí que aprobó unas medidas cautelares diciendo es que es plausible que se esté produciendo el genocidio. Insisto, no porque haya masacres, porque en muchos conflictos hay masacres, sino porque se está vinculando la intención política y el no evitar que haya ese daño hacia los civiles desde el mando político hacia las acciones militares. Es decir, que haya una intención de exterminio. Eso es muy matizable porque hay mucho que leímos cuando fue os acordaréis, ¿no? Cuando salió la declaración de la Corte Internacional de Justicia, que seguimos aquí en directo esa comunicación de las medidas cautelares que se pedían y luego se ampliaban y ahí explicaban cómo se producía, bueno, todos los criterios explicábamos para considerarlo o no genocidio según la Convención Internacional. Así que, ¿novedades sobre esto? Pues mira, sí que también tenemos novedades, no necesariamente vinculado con el proceso de la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio, pero sí que ha habido nuevos pronunciamientos. Recordaréis que Nicaragua también ha denunciado a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia por haber facilitado o apoyado, ¿no?, esos crímenes provocados por Israel. Vale, pues aparte de que cada vez van saliendo más declaraciones, como ya digo, que facilitan el trabajo a la Corte Internacional de Justicia para el primer caso, para el segundo la Corte Internacional de Justicia no ha considerado necesarias medidas cautelares, medidas provisionales. Hay quien ha publicado, no, la Corte Internacional de Justicia rechaza el caso de Nicaragua contra Alemania. Bueno, pues eso es falso. No ha rechazado el caso de Nicaragua contra Alemania. Lo que ha hecho ha sido decir que no están justificadas medidas provisionales, pero el caso continúa. Es decir, que luego el caso pueda no llevar a nada, pues puede ser. Pero actualmente el caso continúa en la Corte Internacional de Justicia. Y esa noticia es relevante. De hecho, Nicaragua ya aprovechó ahí para romper parte de sus relaciones diplomáticas con Alemania por aquello de, creo que cerró la embajada. Eso, muchos países han actuado así con Israel, pero a mí me llama la atención que se centren en Alemania, con la de países que están apoyando a Israel. Algunos, bueno, es que Alemania es de los que más vehementemente lo está haciendo, la verdad. De hecho, han salido tantas noticias recientemente de cómo en Alemania, bueno, pues se está calificando de antisemitismo, ¿no?, muchas de las cuestiones de apoyo a Palestina. Ahora que lo digo, y ya que en el chat también será un tema que mueva, cuando vengan mis compañeros en el siguiente bloque, que veo que tampoco queda tanto, que yo me estoy aquí alargando, hablarán de las protestas en Estados Unidos con respecto a Palestina, con respecto a Israel, por supuesto, que es el que es el centro de la protesta, digamos, y cómo se están reprimiendo por parte de Estados Unidos. Así que eso nos va a venir muy al hilo y en lugar de comentarlo ahora yo, pues lo comentarán luego, ¿vale? De hecho, tenemos ya una noticia publicada en la web que son gratuitas. Recuerdo que si quiere alguien apoyarnos económicamente, pues recibirá artículos exclusivos, pero este contenido es gratuito. Así que está disponible ya y también hemos publicado un hilo haciéndolo ahora mismo. Vale, ¿qué más teníamos por aquí? Que he visto que había alguna pregunta. Bueno, cuando hablabais del carácter democrático de Nicaragua, bueno, lo que importa para la Corte Internacional de Justicia es que Nicaragua es un Estado y cualquier Estado reconocido por la ONU
y que ellos reconozcan, ¿no?, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, puede plantear un caso y puede denunciar a otro. Por eso era importante que Palestina pudiera estar en la ONU, porque si Palestina tiene presencia en la ONU, puede denunciar a Israel, no tiene que hacerlo Sudáfrica. De hecho, insisto, hay una novedad menor, pero que ahí está, ¿no? Y es, por un lado, Turquía, que lleva subiendo el tono bastante tiempo, pero no terminaba de actuar, ha dicho que va a entrar en el caso contra Israel que presentó Sudáfrica apoyando la propuesta de Sudáfrica. No sé hasta qué punto legalmente eso es relevante, pero que Turquía vaya a plantearse entrar en ese caso, como digo, del lado de Sudáfrica, pues es importante. Vale, y aquí tenemos en pantalla la otra noticia diplomática del día, aparte de lo que os traía, que son muchas cosas en una sola hora, pero espero que nos dé tiempo a todas. Aparte de lo de la Corte Internacional de Justicia, tenemos esto. El presidente de Colombia hoy, día 1 de mayo, era eso la manifestación en apoyo, ¿no?, a su movimiento, y el Día de los Trabajadores, Gustavo Petro ha anunciado que va a romper relaciones diplomáticas con Israel mañana. Si estáis viendo en diferido este vídeo, ya sabréis si finalmente ha sido, bueno, pues una promesa más, como tantos países que dicen, oye, vamos a romper relaciones y luego no rompían. Colombia lo ha señalado durante meses, no es una cosa que haya salido hoy, pero finalmente parece que lo va a realizar mañana. O tantos países que han dicho que van a reconocer a Palestina y luego, pues, ya tal. Entonces, por ahora nos quedamos con este vídeo. No sé si lo podemos escuchar o al menos un fragmentito, pero bueno, mientras voy a leer alguna preguntilla. Vale, vamos a ponerlo. Podemos verlo desde el principio y así escuchamos las declaraciones A ver qué dice Gustavo Petro. de Petro. Bueno, en verdad, que ahora que lo pienso, la tengo cargadas en otra escena, así que en verdad lo podemos ver en pantalla completa. Así que vamos un momento con eso. Como cada 1 de mayo, los franceses se reúnen especialmente en París. Esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! 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 Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Bueno, pues ya hemos escuchado lo que decía el presidente Petro. Veo que hay gente muy favorable a Petro y otra menos favorable a Petro en el chat, pero como digo, lo que importa no es tanto la ideología ni del país que denuncia ni del país que rompe relaciones en este caso, sino las consecuencias internacionales que esto tiene. Y, por supuesto, esto es importante, porque hasta ahora hemos visto a Bolivia, que había roto esas relaciones, pero Bolivia era un país que venía de no reconocer a Israel y que esto cambió después del golpe de Estado con el gobierno de Yanine Áñez y finalmente pues se ha revertido, ¿no?, lo que era más bien una corrección de decisiones, que se tomaron muchas, ¿no?, durante el gobierno de Luis Arce. Sin embargo, luego se sumó Belice, por ejemplo. Hubo otros países que habían hablado muy alto, pero luego no hicieron nada. Colombia es uno muy importante, porque después de que Colombia, que parecía que había tomado Petro la vanguardia de las decisiones políticas con respecto a Israel, además es un país no solo especialmente vinculado por ser el que estaba más cercano a Occidente de muchos de los de América Latina, sino por la relación
en la cooperación policial que había habido entre Colombia e Israel, lo cual ya es importante. Pero si encima, como digo, toma la vanguardia de las decisiones que toman los países en la región, pues no sorprende que otros como Brasil o como Chile o como Honduras hubieran tomado una línea más parecida en aquel momento a la de Colombia, que era de llamar a sus embajadores, pero no romper relaciones. Entonces, esto siempre puede ser un punto de inflexión y es significativo. Nada, voy a hacer un pequeño recordatorio ahora, pero ya que nos preguntaba, había un comentario aquí, ¿no? de una persona que yo no sé si es que no nos ha conocido hasta ahora, porque puede ser, ¿no? Y no entiende a lo mejor cómo explicamos nosotros la cuestión del genocidio, y es nosotros cuando hicimos el programa hablando de todos los criterios para el genocidio y todo lo que había dicho la Corte Internacional de Justicia, hablábamos de que esos criterios se estaban llevando a cabo, ¿no? Y que ellos consideraban que era plausible. Lo que pasa es que el reconocimiento del genocidio no. Al final, cada Estado toma una decisión, la Corte está estudiándolo y hay muchas acusaciones y, por supuesto, medidas cautelares. Pero, y un tema que se ha comentado mucho, entiendo que también es a nivel político, es una cuestión que se hace necesaria para algunos sectores, es que el genocidio excluye que haya otras consideraciones como lo que explicaba, ¿no? Una invasión militar. Bueno, es que no es excluyente. Puede haber una invasión militar y al mismo tiempo un genocidio. O puede haber una guerra y al mismo tiempo un genocidio. No se trata de que tengan que ser dos estados ni dos ejércitos, como se dice en algunos casos. Hay guerras asimétricas, hay guerras contra grupos rebeldes, contra el narco, contra el terror, contra grupos yihadistas. Hay todo tipo de conflictos muy diferentes. Esto también lo es. Y además que hay grupos armados palestinos que están llevando también la resistencia contra la invasión israelí, que claro, ellos lo consideran terroristas, pero desde luego que no es excluyente. Y en guerra, de hecho, es que varios de los genocidios que han ocurrido en la historia se han producido en el marco de guerras. Es decir, que sea un genocidio o no es un debate. Ahora, que pueda ser un genocidio y una guerra al mismo tiempo, eso por supuesto. Es decir, el genocidio de Ruanda ocurre durante el conflicto de la guerra civil de Ruanda. Cuando en Bosnia y Herzegovina se discute, porque ahora mismo está contestado, ¿no?, si hay un genocidio o no, aunque la versión oficial impuesta allí es que sí, eso ocurre en el marco de la guerra de los Balcanes. O sea, todas estas cosas ocurren, por supuesto, durante distintos conflictos armados. Vale, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio porque veo aquí que tenemos una sub de Prime de Pablo Carrus TV, que nos ha dejado esas 2 meses. Muchísimas gracias a ti y a todos los que lo hacéis posible. Veo que tenéis aquí la meta arriba, estamos 863. Muchísimas gracias a vosotros. Hoy hemos conseguido aquí ya un par con Prime y bueno, pues os recuerdo las formas que tenéis para hacer que este contenido siga siendo público, porque prácticamente hacemos este contenido gracias a vosotros, ¿no? Lo hacemos, queremos depender de vosotros, entonces tenéis posibilidades como apoyarnos con una sub de Prime, como decía antes, que son gratis si tenéis Amazon, o si queréis aportar más para, como decía al principio, que haya una relación contractual con Twitch un poco más favorable, pues están las de pago, están las de regalo y los distintos tier que hay en la plataforma. Esto nos ayuda a que podamos hacer directo casi todos los días y aquí estamos, ¿no?, haciendo directo incluso en festivo internacional, día más festivo en todo el planeta, no creo que haya muchos, y aquí estamos siguiendo la actualidad y probablemente el punto más importante es que cuando ocurre algo fuera del horario que sea y cuando ocurre algo importante en el planeta, si tenéis la campanita puesta, que eso es gratis, nosotros vamos a entrar a contarlo y os va a notificar. Vais a ser los primeros en enteraros. Pero bueno, el que quiera hacer que el proyecto exista con un apoyo un poquito más fuerte, tiene la página web. Aquí, como digo, hemos conseguido una mejora en las condiciones, pero no todavía la más importante. Por eso las suscripciones en Twitch son importantes para nosotros. Pero, como digo, en la página web os damos ventajas. Nosotros os damos mucho más por vuestra sub y a nosotros nos llega mucho más con ese apoyo en el QR que tenemos en pantalla siempre o con el enlace si estáis viéndonos en el chat o incluso en YouTube, que tenéis abajo la descripción, el enlace. En Twitch también está abajo el enlace, así que es fácil de encontrar.
Y ahí os damos muchas cosas. Por ejemplo, las newsletters semanales, que podéis recibirlas gratis también, tenéis una opción, pero la newsletter más extensa, con todo el contenido de todas las regiones del planeta hechas por expertos solo para vosotros, está en la suscripción de pago, y también artículos exclusivos. Por otro lado, tenemos los seminarios, que es verdad que hay mucha gente que los conoce, porque sé que hay muchos fieles aquí en el chat, pero para los que no lo conozcáis, es que hacemos sesiones monográficas de un tema, y el último fue justo Israel y Palestina. Y ahí nuestro compañero Ángel nos explicó el conflicto desde la perspectiva histórica, que es esencial, porque ahora aquí llevo 1 hora y prácticamente hemos tocado todos los temas de actualidad, pero no da tiempo a tocar un conflicto que es casi de un siglo. Entonces, ese seminario se puede adquirir todavía, porque es que todos los seminarios se pueden adquirir individualmente para verlos en diferido, y por otro lado, pues se pueden adquirir en pack con esa suscripción premium. Y ya está, ya termino, porque ahí las tenéis para siempre. Podéis recibir los seminarios, todos los que hemos hecho en el pasado y todos los que haremos este año. Vale, bueno, hecha el recordatorio, que hoy estoy aquí yo solo, entonces tengo que hacer, parece que estoy todo el rato, pero es que luego vienen los compañeros y continúan con el análisis. No os preocupéis, que aquí tenemos varias horas de análisis en directo. Vale, pues aparte de la cuestión de Rafah y de la Corte Internacional de Justicia y de la relación con Estados Unidos, todo el tema del acuerdo con los rehenes de Arabia Saudí, las protestas que las vamos a tocar en breve, ¿no?, sobre Estados Unidos, y las relaciones diplomáticas, en este caso con Colombia, que se verá mañana esa decisión si se formaliza. Hombre, yo considero que habiéndola hecho con fecha explícita, tiene que formalizarla. Pero, como digo, ya hemos tenido en el pasado declaraciones fuertes de algunos países y que han rebajado luego las consecuencias. Por ejemplo, Turquía. Pero al final, poco a poco van dando pasos. Es igual, como el caso de Israel. Entiendo que van más lentas las decisiones, pero se están llevando a cabo. Y ahora, aunque se esté paralizando alguno de los momentos de esa campaña diplomática y de muchos de los daños humanitarios que iba a haber, porque ahora mismo ese 1 millón de personas está en Rafah, pues también se está procediendo, aunque sea en otro ritmo. Y lo mismo con las reacciones, como digo. También Jordania en su momento llamó a sus embajadores, ¿no? Desde Chad creo que también hubo esa decisión. Sudáfrica, por supuesto, sabéis todos el papel que ha llevado a cabo, que ha sido uno de los que más capital político anti-israelí ha conseguido suscitar en el mundo, lo cual es importante porque países como Indonesia o como Malasia, quizá más Malasia, hemos visto unas declaraciones más vehementes, se han podido ver atraídos, ¿no?, a ese lado. Y bueno, los países latinoamericanos que os comentaba antes. Los países latinoamericanos han sido relevantes. Es donde más división quizá hay por la línea proamericana o antiamericana, pero el hecho de que haya contestación hasta en Estados Unidos es un hito, es importante. Además, se ha comparado mucho por las fechas y por las formas y los lugares donde se han producido, además las bases demócratas, ¿no?, en este caso, con las protestas que hubo en contra de la guerra de Vietnam. Pero bueno, como digo, dejaré que mis compañeros lo cuenten ahora. La última cuestión que quería traer era que, además de lo de la Corte Internacional de Justicia, que por supuesto es importante, también ha habido movimiento en la Corte Penal Internacional. Esto podría saltar en cualquier momento. Podría saltarnos perfectamente esta semana, como no saltar, porque es algo que no se sabe. Pero ha habido indicios de que la Corte Penal Internacional, que no depende de la ONU, esto hay que señalar que es muy distinto, ¿no? La Corte Penal Internacional puede acusar a una persona de estar cometiendo crímenes, ya se vio en el caso de Sudán o en el caso de Rusia, eso de los crímenes por el genocidio de Darfur o por la guerra de Ucrania, ¿no?, que ahí también se investiga a Vladimir Putin por aquello de que si Vladimir Putin ahora va a un país que reconozca el Estatuto de Roma, que es el que regula la Corte Penal Internacional, puede ser detenido. Pues eso es lo que se teme que ocurra con Benjamin Netanyahu como primer ministro israelí, pero también con varios miembros del gabinete, ministros del gobierno israelí. Porque además es que están llamando abiertamente a esos crímenes y, como decía antes, en el caso del genocidio, si estás llamando abiertamente con declaraciones políticas y hay una correlación en los actos militares de los subordinados, es plausible que te puedan encausar por crímenes de guerra y que encuentren relación entre lo que estás
proponiendo y diciendo abiertamente con lo que está sucediendo en el terreno. Así que, bueno, pues es viable realmente que se le pueda abrir una causa a Netanyahu o a miembros del gobierno en la Corte Penal Internacional. Bueno, la cuestión, más allá de que sea viable o que no sea viable, es que esto resulta intolerable para Estados Unidos. Una cosa es que se investigue si un país está cometiendo crímenes en la Corte Internacional de Justicia. Eso ya es grave, ¿no?, para Estados Unidos y sus socios, pero hay unos procedimientos, se puede compartir más o menos, ¿no?, pero es un Estado contra otro, es Sudáfrica contra Israel, y bueno, pues dentro del marco de la ONU, pues no están de acuerdo. De hecho, Estados Unidos ha apoyado constantemente la resolución, bueno, más bien ha apoyado los intereses israelíes para que no salgan las resoluciones de la ONU constantemente, e incluso utilizando el veto para que no se pida un alto el fuego, pero reconoce ese marco. Lo que pasa es que no reconoce el marco de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no reconoce la Corte Penal Internacional. Y eso es muy importante porque Estados Unidos ha sancionado a la Corte Penal Internacional en el pasado cuando quiso investigar sus crímenes de guerra en Afganistán. Y, sin embargo, luego Estados Unidos ha llamado a que la Corte Penal Internacional pueda detener a Putin y pueda encausar a Putin por los crímenes en Ucrania. Entonces, ahora está amenazando de nuevo con, si se encausa, aparentemente, esto quiero decir que son reportes de prensa, esto no lo han dicho abiertamente, vamos, no he visto yo declaraciones porque me parecería ya muy grueso, ¿no?, ver declaraciones públicas de Estados Unidos diciendo esto, pero se estaría planteando sancionar de nuevo o tomar medidas contra la Corte Penal Internacional si hubiera una causa contra Israel, bueno, contra los líderes israelíes, porque aquí digo, no va por países, va por personas. Y además en Israel se está moviendo entre los medios de comunicación también la posibilidad de que esto pueda ocurrir en cualquier momento y que esto debilite la posición de Netanyahu un poco más. No creo que se enfoque solo en Netanyahu. Al final, lo lógico sería pensar en gente como Yoav Gallant por el Ministerio de Defensa, pero se pueden escudar algunos en que solo se apunta a los más radicales, porque son los que más abiertamente proponen esto. Y eso en la Unión Europea no causa tanto rechazo, porque la Unión Europea e incluso el sector demócrata estadounidense, cuando hablan de sanciones, hablan de sancionar a los colonos que rompen la legalidad internacional por los asentamientos ilegales y la colonización de Cisjordania, pero no hablan de la invasión en Gaza como un crimen intolerable, bla, bla. No, se habla de los colonos y se habla de esas cosas. Entonces, bueno, puede ser que si se sanciona a los ministros más de la extrema derecha, la reacción sea distinta. Bueno, se investiga en este caso, perdón, que si es en general, como hacer una causa general contra todo lo que esté vinculado con la invasión en Gaza. Bueno, veo por aquí por el chat alguna pregunta sobre lo de Estados Unidos, ¿no?, diciendo que esto de que diga una cosa y la contraria según les convenga, ¿cómo puede ser? Bueno, pues es tan sencillo como que si no reconoces la autoridad del Corte Penal Internacional, puede ser más ambiguo. Es mucho más difícil que esto cale con la Corte Internacional de Justicia. Tú en la Corte Internacional de Justicia decir una cosa y luego la otra, lo hacen igual, ¿no? En general, todos los países actúan un poco por sus intereses, ¿no? Pero que queda bastante más evidente que si lo haces ante una institución que no reconoces. Es como, bueno, no estamos de acuerdo con esto, pero si se va a investigar a Putin, bueno, pues que se proceda, ¿no? Nosotros no nos metemos, pero la realidad es que lo han auspiciado de alguna manera. Sobre si Petro ya ha firmado todo esto, todavía no. No sé si estáis hablando de otra cosa, pero lo de Petro ha sido una declaración que hemos visto ahora en directo. De hecho, veo por aquí que Tic, creo que vas a ir a Colombia, me parece, ¿no? Bueno, pues ya nos contarás cómo ves las cosas en Colombia. Sí, efectivamente, viaja constantemente. Ya nos podías llevar y hacemos un reportaje por el mundo contigo. Y bueno, de hecho acaba de decir Petro alguna cosa sobre que planteaban dar un golpe de Estado contra él y bueno, es más política latinoamericana, hay que entender un poco cómo se encuentra Petro en un ambiente dominado por la derecha mediática en Colombia, mediática y política, ¿no? Colombia es un país donde no hay costumbre de que haya un gobierno más orientado a la izquierda como el suyo y bueno, pues eso ya lleva un discurso bastante importante.
En general, mañana sabremos novedades sobre lo de Colombia, ¿vale? Y bueno, pues no sé si tenéis más preguntitas por aquí, que seguro que nos puedes traer información de primera mano. A ver qué más cosas. Vale, habéis hablado de los Estados Unidos, que también nos lo comentaba Vilas. Si sancionará la Corte, eso no anularía de alguna forma la orden de Putin. No, porque las sanciones que hizo contra la Corte Penal Internacional fueron si no me equivoco, fue contra la fiscal que investigó los crímenes en Afganistán o que pidió la investigación. No sé si también contra algunos jueces, no estoy seguro, pero eran contra personas. Es decir, no sancionan a la Corte, pero sí sancionan a las personas vinculadas a eso. Yo no sé lo que harían ahora. Yo no sé si van a sancionar desde Estados Unidos realmente por un tema como el de Israel, viendo lo hartos que están algunos sectores demócratas de Netanyahu, no de lo de Israel, no de lo de Israel, porque se sigue persiguiendo, ¿no? Lo de la protesta en Estados Unidos en favor de Palestina como una cuestión de Estado, ¿no? Como en Reino Unido, como en Alemania, de decir, no, todo lo que vaya en contra del Estado de Israel es antisemitismo. Y algunos lo consideran terrorismo y eso es como, bueno, evidentemente se les está persiguiendo. Y es algo que en Estados Unidos no ha cambiado demasiado. Que haya protestas, ahora lo vamos a comentar, pero eso no necesariamente va a hacer que Estados Unidos esté en contra de la política de Israel. Lo que sí es que Joe Biden y Anthony Blinken están quemadísimos con este conflicto, con el tema de que les han estado a punto de arrastrar una guerra regional y que no ha acabado esto, porque esto ni de lejos ha acabado. Si al final ocurre lo de Rafah o lo del Líbano, esto puede seguir escalando mucho y que tienen que estar centrando los esfuerzos diplomáticos de manera muy notoria en acuerdos con los países árabes, giras por los países árabes, mover que los países árabes tengan influencia o no en las relaciones con Israel, convencer a Israel y el equilibrio tan complicado que se están teniendo que comer los estadounidenses por la cuestión de los gabinetes de guerra y de seguridad en Israel. Entonces, que haya mala relación con Netanyahu la hay, pero hasta Trump se ha criticado a Netanyahu y Trump era de los que dio más de todos los presidentes de la historia de Estados Unidos a favor de Israel, que luego Biden lo ha mantenido, pero ha sido de los más favorables a Israel. Y aún así ha hecho declaraciones criticando la posición de Netanyahu. Una opción que se contempla mucho es que puedan construir otro gobierno israelí y que ese gobierno goce de más legitimidad, pero ese gobierno finalmente va a tomar las decisiones igual, porque Yair Lapid está en contra de la solución de dos estados si no es un estado dócil, podría encajar con la política de Donald Trump. Benny Gantz está a favor del conflicto armado, Gadi Eisenkot está a favor del conflicto armado, a Víctor Lieberman está muy a favor del conflicto armado, Joab Galán también, o sea, toda la gente que pudiera ir a un gobierno anti-Netanyahu, no toda, pero hay mucha que también está a favor de continuar con esto, así que, bueno, pues es lo que puedo traer. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, porque veo que hay preguntitas, algunas se nos van un poco del tema, perdonadme que no me meta en eso porque son muchos temas estos días y pronto tendremos espacio para más temas, ¿vale? También hemos tocado muy recientemente Ucrania, insisto, va a haber mucho que contar de Ucrania, A ver, ¿qué tenemos por aquí? Noticia. Israel advirtió a la administración Biden que si la Corte Penal Internacional, bueno, pues justo al hilo de lo que comentábamos, si la Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra líderes israelíes, tomará medidas de represalia contra la autoridad palestina, que podrían conducir a su colapso. Bueno. Esta noticia que publica Axios, me la quiero leer, pero ahora mismo evidentemente no puedo leérmela, pero esto demuestra, para empezar, la dependencia tan grande que hay de la autoridad palestina de las relaciones con Israel, el colapso en la legitimidad que tiene, porque la autoridad palestina no tiene legitimidad, no tiene control en Gaza, ha perdido mucha presencia en Cisjordania, es la gestora de, no sé si no llega, no sé, más de un 60% de la zona cisjordana está controlada por Israel. Y la otra zona está dividida en control mixto o control de la autoridad palestina, pero con presencia creciente de grupos armados, incluso escisiones de Fatah armadas, ¿no? Entonces tenemos ahí una cantidad de grupos y una cantidad de protestas que no han escalado, pero que no será porque no haya las condiciones
Y si de verdad hay una cuestión que, insisto, la Corte Penal Internacional no es la Corte Internacional de Justicia, no es el fin del mundo para Israel, pero es mucho más grave la Corte Internacional de Justicia a nivel de lo que supone jurídicamente para Israel. A nivel de la Corte Penal Internacional es jurídicamente para esas personas. Entonces, lo que se está condenando no es el genocidio, lo que se está condenando es que esas personas están vinculadas a un caso que pudiera ser de genocidio o de lo que se investigue. Yo no sé lo que va a hacer la Corte Penal Internacional. Sería muy grave, pero esas personas actuarían más por interés, literalmente, no, personal, en esas consecuencias que, según Public Axios, irían contra la autoridad palestina. Yo lo que había leído sí que iba un poco por ahí, no necesariamente con la autoridad palestina, pero sí con que Estados Unidos tenía que hacer algo porque no podía ser la imagen internacional de que se les compare, ¿no?, con Putin, diciendo es que son potencialmente criminales de guerra según la Corte Penal Internacional. Según la Corte Penal Internacional, insisto, no lo estoy diciendo yo. Yo no estoy aquí dando mi opinión. Si alguna vez doy mi opinión, lo señalo. El caso es que esa imagen sería terrorífica, porque justo los países que más valor le pueden dar a eso son los occidentales. Y que los occidentales ya han convertido realmente a algún país en paria por esto. No lo que quería Estados Unidos, ¿no?, que dijo voy a convertir a Arabia Saudí en paria. No. Estamos hablando de Sudán. Sudán sí se convirtió en un país paria cuando su líder, al-Bashir, estaba siendo investigado por crímenes contra la humanidad, por el genocidio de Darfur y por luego ya la vinculación también con Al-Qaeda y atentados en África. Claro, esto a Israel es más difícil que le pase, pero viendo lo que se ha puesto en el baremo con Rusia y que todo lo que se estaba aplicando con Rusia no se está aplicando con Israel, una investigación de la Corte Penal Internacional en función del grado de importancia, ¿no?, de los crímenes que se investiguen, de las personas a las que afecte, porque se habla hasta de Netanyahu, pero podría no ser solo Netanyahu o no ser él. Puede ser muy importante para su imagen pública en Occidente. Esto pasa con muchos puntos, ¿no?, que en Occidente a veces importa más lo simbólico, porque dudo mucho que se consiga detener a los líderes israelíes, pero también puede ser que se les detenga. No porque hagan una gira actualmente. Se hacen una gira a un país que reconoce la Corte Penal Internacional, le pueden detener, que ese es el problema por el que Putin no pudo viajar a Sudáfrica, aunque hubo mucho debate, ¿no? Sino que en el futuro, si cae el gobierno, que es una cosa que intenta Netanyahu evitar con todas sus fuerzas, por eso la reforma judicial y el tema de la inviolabilidad o la inmunidad, de alguna manera, del primer ministro, es que cuando él no esté en el gobierno, porque en algún momento se tendrá que ir, sea pronto o sea tarde, que no se le juzgue por corrupción en los casos que tiene ahora abiertos en Israel, pero es que si vamos con esto de la Corte Penal Internacional, ya no es solo que se le juzgue por corrupción, es que se le puede juzgar por crímenes de guerra o que un futuro gobierno le detenga y lo entregue. Claro, un futuro gobierno israelí es complicado que haga esto porque también están a favor muchos de los actores políticos de esto que está ocurriendo, de la guerra de Gaza, básicamente, y de todos los crímenes que se puedan estar cometiendo. Vemos que hay no un consenso entre todos los actores, pero una dirección común. Algunos de ellos son más explícitos, ¿vale? Pero Netanyahu o los líderes que estuvieran investigados tendrían serios problemas si hay una investigación de la Corte Penal Internacional abierta. Y tenemos, no sé si nos queda mucho tiempo, me dicen que un poquito todavía. Es que tenemos más cosas y entonces quería que me diera tiempo a todo, pero como veis, como estoy aquí a todo, pues me perdonaréis si no he contestado alguna preguntita. Podéis dejármelas ahora, ¿vale? Porque sé que he hablado mucho del tema de la Corte Penal, pero es que en una hora nos ha dado tiempo a hablar de todo. A ver qué más nos comentáis. Vale, mira, veo, por ejemplo, que hay una persona que nos dice que es suscriptor, pero que no le da tiempo a leer todo lo que publicamos ni a ver todos los directos. Es lógico, no te preocupes. Creo que nadie puede abarcar tanto. Tenemos contenido para que podáis explorar lo que más os interese cuando podáis. Pero nos planteas si podemos crear alguna forma de resumen mensual de cada tema. Yo te recomiendo, si eres suscriptor, lo vas a tener seguro, las newsletters, porque aunque no es resumen mensual, es resumen semanal, que es todavía más contenido, pero
en temas críticos como el que nos planteas del conflicto palestino, es muy probable que todos los meses haya un resumen. No es como a lo mejor un tema, hay unas elecciones en un país, pues esa newsletter cae en ese país en esa semana, no todo el año. Pero justo de Oriente Medio y de Ucrania hacemos muchos resúmenes porque dan bastante actualidad y porque son importantes, ¿no? Entonces, yo creo que tú tienes que tener acceso seguramente a la newsletter. Ah, bueno, lo comentas también en tu lo comentas en tu comentario, no te lo había visto. Pero yo te recomiendo echarle un ojo ahí porque, bueno, también de Oriente Medio, si ese es tu interés, sacamos muchos artículos. Sacamos muchos artículos y ahí se tocan temas muy concretos. Entonces, prontito vamos a sacar más. Estamos preparando una serie, ya no debería anticipar cosas, pero sobre algunos movimientos del eje de la resistencia. Pero vamos a esperar porque queremos saber primero qué pasa con Rafah y por eso lo contamos aquí, ¿vale? Pero bueno, espero que entre todo el contenido que tengamos puedas escoger el que más te interese porque veo que tienes acceso a todo, así que fantástico. Bueno, lo que quería comentaros, que tenemos respuesta de Israel para lo que ha pasado con Colombia. Es que no para. Si vierais esto, podríamos hacer un directo 24 horas. Nuestro canal de noticias de Oriente Medio está estos meses con noticias constantes. Pero bueno, os lo voy a comentar. Literalmente, el ministro de Exteriores de Israel. El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás y hoy cumplió su promesa. La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes. Las relaciones entre Israel y Colombia siempre han sido cálidas y ningún presidente antisemita y lleno de odio podrá cambiar eso. El Estado de Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos sin miedo y sin temor. Vale, extrema dureza. Es cierto que las relaciones entre Israel y Colombia han sido especialmente importantes en América Latina y por eso digo que no es cosa menor, no es como si, o sea, que lo haga Brasil es relevante, sería muy relevante, pero Colombia justo ha sido un país muy vinculado con Estados Unidos. Ahora, he de señalar que muchas de las cosas que está diciendo Israel Katz son fake news y eso es importante decirlo porque puede que haya gente que ni lo sepa, porque se publicaron muchas noticias a principios, sobre todo después de octubre, y nadie las desmentía, porque en aquel momento no se sabía. Bueno, pues con el paso de los meses sí se ha ido sabiendo. Yo tengo un listado bien completo de fuentes que demuestran cada una de estas cosas, o sea, no lo tengo ahora a mano, pero un día, si queréis, os lo traigo. Y, por supuesto, no es cierto mucho de lo que se está diciendo. Por ejemplo, lo de quemar bebés y gran parte de las acusaciones de violaciones contra mujeres y lo de que sea antisemita por el hecho de que esté en contra de lo que él dijo, ¿no? Genocidio, eso es falso, ¿no? Es lo de utilizar primero el antisemitismo como excusa. Se hace en muchos países, evidentemente los que más comparten con Israel la política sionista, porque no estamos hablando solamente de supremacismo judío, estamos hablando de que exista un Estado de Israel. Estoy pensando directamente en Alemania y de Estados Unidos y de Reino Unido. Principalmente Alemania ahora es el más evidente, ¿no? Pero bueno, no por ello, no por estar en contra de las políticas de Israel, se es antisemita, ¿de acuerdo? Y además, aunque hay definiciones que lo hacen asimilable, ser antisionista con ser antisemita, que es en lo que se escudan, porque oficialmente pueden hacerlo. Claro, eso es un poco trampa, pero es así. Luego, el tema de los crímenes que ha dicho, insisto, no hay ninguna evidencia del tema de los bebés quemados y todas estas cosas que ha señalado. Lo de los secuestros, evidentemente, es a lo que se está negociando, ¿no? El tema de los rehenes y responde a los análisis que se han hecho por el 7 de octubre. O sea, no caen de la nada. Y esto no lo digo yo. Esto lo dijo hasta Josep Borrell, que no es precisamente una persona anti-americana ni anti de la línea de Occidente. Vale, bueno, pues esto es un poco la respuesta de Israel Katz. Más allá del contenido, que veo que ha causado mucha polémica en el chat, pero es que ya lo hemos explicado ahora mismo, en directo, lo importante es la extrema dureza que ha tomado con Colombia
y que Colombia, bueno, pues efectivamente también ha sido bastante duro con Israel. Aquí es verdad que la política de comunicación de Petro, pues mira, yo no sé si es la mejor o es la peor, pero la lleva él, que eso a mí me sorprende muchísimo en un presidente de un país tan importante. Eso puede tener una parte muy buena, pero también una parte muy mala, porque hace una política de comunicación que está descontrolada. O sea, pero bueno, esto sí que es mi opinión, ¿eh? Esto es mi opinión de la política de comunicación de Petro. Entonces, él lleva una parte muy relevante de la política de comunicación que hace presidencia y lleva mucho tiempo diciendo lo del genocidio, lleva mucho tiempo diciendo que habrá consecuencias y que deberían romperse relaciones. Pero está preparando el terreno para poder hacerlo cuando hubiera más, no sé si más, un contexto más propicio o una coyuntura más realista para Colombia, ¿no? No porque no esté ocurriendo en Israel, sino porque él tiene un equilibrio interno también como todos los países, ¿no? Hemos hablado del de Israel, pero ojo con los demás equilibrios como el de Colombia. Bueno, pues finalmente mañana, como digo, veremos, pero el anuncio está hecho. Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel. Esto implica, por lo tanto, como hizo Bolivia antes y Belice, creo que son los dos que confirmaron, no sé si me dejo alguno, que bueno, no habrá acuerdos para presencia diplomática cruzada, ni embajadas, ni nada. Ningún tipo de representación diplomática. Vale.